estudiantes, en la clase de termodinámica de hoy hablaremos sobre la teoría cinética de los gases, principalmente de la ecuación general de los gases. La ley general de los gases es una ley que combina la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac. Estas leyes se refieren a cada una de las variables que son presión, volumen y temperatura absoluta. La ley de Charles establece que el volumen y la temperatura absoluta son directamente proporcionales cuando la presión es constante. La ley de Boyle afirma que la presión y el volumen son inversamente proporcionales entre sí a temperatura constante. Y finalmente, la ley de Gay-Lussac introduce una proporcionalidad directa entre la presión y la temperatura absoluta, siempre y cuando se encuentra un volumen constante. La interdependencia de esas variables se muestra en la ley de los gases combinados, que establecen claramente que la relación entre el producto presión-volumen y la temperatura de un sistema permanece constante. El primer autor en emplear la palabra gas fue el científico Jean-Baptiste Van Helmont en el siglo XVII y dice que se denomina gas al estado de agregación de la materia en el cual, bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, sus moléculas interaccionan débilmente entre sí, sin formar enlaces moleculares, adoptando la forma y el volumen del recipiente que lo contiene y tendiendo a separarse. Los gases son fluidos altamente compresibles que experimentan grandes cambios de densidad con la presión y la temperatura. Se define como gas ideal aquel donde todas las colisiones entre átomos o moléculas son perfectamente elásticas y en el que no hay fuerzas atractivas intermoleculares. Se puede visualizar como una colección de esferas perfectamente rígidas que chocan unas con otras pero sin interacción entre ellas. En tales gases toda la energía interna está en forma de energía cinética y cualquier cambio en la energía interna va acompañado de un cambio en la temperatura. Un gas ideal se caracteriza por tres variables de estado: la presión absoluta, el volumen y la temperatura absoluta. La relación entre ellas se puede deducir de la teoría cinética que hablaremos más adelante. Cualquier ecuación que relacione la presión, la temperatura y el volumen específico de una sustancia se denomina ecuación de estado. Existen varias ecuaciones de estados, algunas sencillas y otras más complejas. La más sencilla y más conocida para sustancias en fase gaseosa es la ecuación de estado de gas ideal, la cual predice el comportamiento presión, volumen, temperatura de un gas con bastante exactitud. Recordemos que un gas ideal es una sustancia en fase gaseosa, imaginaria o hipotética. La ecuación general de los gases precisamente obedece a la expresión presión absoluta por volumen es igual al número de moles que multiplica la constante universal de los gases por la temperatura. Esta se obtiene a partir de la expresión presión absoluta es igual a R, que es una constante diferente para cada gas que multiplica la temperatura absoluta sobre el volumen específico. Si nosotros despejamos esta ecuación, nos quedaría presión por volumen específico es igual a la constante, que es diferente para cada gas por la temperatura. El volumen específico es igual al volumen sobre la masa del sistema. Sustituimos en la ecuación y nos quedaría de esa forma: presión que multiplica el volumen sobre la masa del sistema igual a la constante R por la temperatura. Despejamos y pasamos la masa del sistema multiplicando para el otro miembro y nos quedaría presión volumen es igual a MRT. ¿Qué sucede? Que R, que es una constante diferente para cada gas, es igual a la constante universal de los gases dividido para la masa molar. Sustituimos esa expresión donde se encuentra la constante R y al final la masa del sistema es igual al número de moles por la masa molar y las masas molares se simplifican. Y por último nos quedaría lo que conocemos como la ecuación general de los gases, presión, volumen y es igual al número de moles por la constante universal por la temperatura absoluta. Como pueden observar a su derecha en la parte inferior tenemos el valor de la constante universal del gas y sus equivalentes, que muchos gases como el aire, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, helio, argón, neón, criptón, dióxido de carbono, pueden tratarse como gas ideales con un margen de error insignificante
con frecuencia menor al 1%. Sin embargo, los gases densos como el vapor de agua en las centrales eléctricas y el vapor de refrigerante en los refrigeradores no deben considerarse como gases ideales, por lo que es necesario usar tablas de propiedades. Las primeras leyes de los gases fueron desarrolladas desde finales del siglo XVII, cuando los científicos como Charles Boyle y Lusac se dieron cuenta de que en las relaciones entre la presión, el volumen y la temperatura de una muestra de gas en un sistema cerrado se podría obtener una fórmula que sería válida para todos los gases. Los problemas sobre la ley de gases, que incluyen cambios en las condiciones desde una presión 1, volumen 1, temperatura 1, hasta una presión 2, volumen 2, temperatura 2, por lo general se resuelven más fácilmente si la ley de los gases se escribe como presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Los casos especiales de la ley del gas ideal se obtienen al dejar constante dos de sus variables, es decir, para la ley de Boyle-Mariotte, con el número de moles constante y la temperatura constante, quedaría presión 1, volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Para la ley de Charles quedaría volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2, en este caso con el número de moles y la presión constante. Para la ley de Gay-Lussac, con el número de moles constante y el volumen constante nos quedaría presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Precisamente aquí vemos cómo se pone de manifiesto el cero absoluto cuando el número de moles y la presión son constantes en la ley de Charles. El volumen de un gas ideal decrece linealmente con la temperatura y podría llegar a cero cuando la temperatura es igual a 0 Kelvin. Similarmente sucede con el número de moles y volumen constante en la ley de Lusac. La presión disminuye hasta cero con la temperatura. Esta temperatura única para la cual la presión y el volumen llegaría a cero, al que llamamos cero absoluto. Como podemos observar en la ley de Boyle-Mariotte, que es a temperatura constante, miren el gráfico cómo se pone de manifiesto la presión y el volumen. O sea, a medida que aumenta la presión, el volumen disminuye. La teoría cinética de los gases es una teoría física y química que explica el comportamiento y propiedades microscópicas de los gases, ley de los gases ideales, a partir de una descripción estadística de los procesos moleculares microscópicos. La teoría cinética se desarrolló con base a los estudios de físicos como Daniel Bernoulli, Edwin Bose y James Clerk Maxwell a finales del siglo XIX. Miren, en 1738 Daniel Bernoulli dedujo la ley de Boyle aplicando a las moléculas la ley del movimiento de Newton, pero su trabajo fue ignorado durante más de un siglo. Los experimentos de Joule, demostrando que el calor es una forma de energía, hicieron renacer las ideas sostenidas por Bernoulli, y en el período de 1848 a 1898, Jules, Clausius, Maxwell y Bolzan desarrollaron la teoría cinética molecular, también llamada teoría cinética de los gases, que se basa en la idea de que todos los gases se comportan de la misma manera en lo referente al movimiento molecular. En 1905, Einstein aplicó la teoría cinética al movimiento browniano de una partícula pequeña inmersa en un fluido y sus ecuaciones fueron confirmadas por los experimentos de Perrin en 1908, convenciendo de esta forma a los energéticos de la realidad de los átomos. La teoría cinética de los gases utiliza una descripción molecular para explicar el comportamiento macroscópico de la materia y se basa en los siguientes postulados. Los gases están constituidos por partículas que se mueven en línea recta y al azar. Este movimiento se modifica si las partículas chocan entre sí o con las paredes del recipiente. El volumen de las partículas se considera despreciable comparado con el volumen del gas. Entre las partículas no existen fuerzas atractivas ni repulsivas. Último, y la energía cinética media de las partículas es proporcional a la temperatura absoluta del gas.
Bueno, por acá les traigo un ejercicio que dice así: un día cuando la presión atmosférica es de 76 centímetros de mercurio, un manómetro marca la presión interna de un tanque que es de 400 centímetros de mercurio. El gas en el tanque tiene una temperatura de 9 grados centígrados. Si el sol calienta el tanque hasta 31 grados centígrados y no existen fugas de gas en el mismo, ¿cuál será la lectura de presión en el manómetro? Partimos de la ecuación presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Y vamos a despejar la presión 2 porque precisamente nos piden la presión en el manómetro. Ahora, aquí hay que tener claro que la presión del manómetro no es más que la resta de presión absoluta menos la presión atmosférica. O sea, sería la resta de la presión interna del tanque menos la presión atmosférica. Y tener en cuenta que los volúmenes son constantes, o sea que los volúmenes son igual porque ya nos están diciendo que no existen fugas de gas en el mismo y la división de estos volúmenes me daría igual 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a calcular la presión manométrica, que sería 400, que es la presión interna del tanque, menos 76, que sería la presión atmosférica, o sea, del entorno. Y ese resultado sería 324 y lo sustituimos en la ecuación despejada, que sería presión 2 igual a 324 y el resultado nos daría 300,56 centímetros de mercurio. Como recuerden que la presión manométrica no es más que la resta de la presión absoluta, la presión atmosférica, pues entonces nos quedaría ese valor y el resultado nos da 224,56 centímetros de mercurio. Pueden consultar el libro de Física General de Frederick Buech, la 10ª edición, que está desde las páginas 155 a las 159 en la página virtual de la ULIAN. Muy bien, como tarea tenemos las siguientes preguntas. El vapor de agua es un gas ideal. Explique su respuesta. La presión manométrica de un neumático de automóvil se mide como 210 kPa antes de un viaje y 320 kPa después del viaje, en una ubicación donde la presión atmosférica es de 90 kPa. Suponiendo que el volumen del neumático permanece constante y la temperatura del aire antes del viaje es de 25 grados Celsius, determine la temperatura del aire en el neumático después del viaje. Para responder, pueden leer el capítulo 3, Propiedades de las sustancias puras, del libro de termodinámica de Jones, Sengel y Michael Boltz, página 139. Muchas gracias por su atención y concluyo diciéndoles que nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein.